Bienvenidos a este nuevo episodio de Etios Analiza. Me acompaña mi compañero Manuel. Hola, Hola. hola. Y su servidor Bernardo Hernández. Aparte de la profesora maestra en comunicación de la ciencia y la cultura, Miriam Pulido. Hola, Miriam. Hola, hola, buenas tardes, gracias. Gracias. El mes pasado de este año se cumplió un año que comenzó en México a presenciar una de las peores crisis globales de esta generación. La pandemia del COVID-19 ha transformado por completo nuestro estilo de vida, teniendo afectaciones críticas en temas de salud, sociedad y economía. En el Observatorio de Etius realizamos un monitoreo sobre las noticias estatales de la pandemia COVID-19 todos los días, vigilando y reportando sobre las publicaciones en respecto al tema en 11 medios diferentes. Se ha reportado información al respecto de la pandemia en la mayoría de los medios informativos mundiales, en redes sociales y más, pues es una situación que no puede ser ignorada. Por más de toda la cobertura que la situación posee, hay muchos aspectos en los que esta pandemia nos ha afectado, más personales y menos visibilizados en los medios de noticias principales. Para esto nos acompaña la maestra en comunicación de la ciencia y la cultura, Miriam Pulido Robles, quien tiene experiencia profesional en reportaje y redacción de diferentes medios, al mismo tiempo que labora como docente en investigación en el ITESO y la UDG, entre otras cosas. Al igual que es consejera de representación de la sociedad civil en el Consejo Consultivo del ITEI, el Instituto de Transparencia de Información Pública y Protección de Datos Personales, y pues la invitamos para conversar con mayor profundidad sobre las consecuencias que la pandemia COVID-19 ha traído a nuestra sociedad, a nuestros medios de comunicación y cómo se comunica sobre el tema. Okay. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación al observatorio, gracias por confiar en mí, pensar en mí para hablar de ello. Gracias a ti por estar presente con nosotros. Pues arrancamos la sesión de Analiza con la pregunta un poco más general en respecto a temas de comunicación y cultura. ¿Cómo ves cómo percibes la situación de la pandemia en estos medios de información? Bueno, pues la situación, digamos, actual de los medios de comunicación que están constantemente publicando sobre el virus o la enfermedad, pues creo que a diferencia del año pasado, cuando recién iniciábamos la cuarentena o la pandemia en México, pues está de una situación un poco más moderada, un poco más consciente, ¿no? Y más cuidadosa desde los medios con la publicación de sus datos o de sus noticias en sus plataformas, cuidando un poquito más la información falsa, ¿no? Corroborando un poco más los datos y siendo más certeros en lo que sí publican. Por ejemplo, ya no solo se quedan con los datos oficiales, sino que investigan o profundizan más en ellos, en otras fuentes. También empezamos a ver que vinculan la información a otros temas, ¿no? Paralelos o de afectación sobre el virus o la enfermedad. Eh, por ejemplo, en cuestiones laborales, en cuestiones de salud mental, en cuestiones de educación, en cuestiones de medio ambiente. Es decir, ya no se quedan solo con los datos del virus, sino que lo vinculan con otros temas que nos impactan a nosotros como sociedad, ¿no? Ahora con este, ya, bueno, ya es un año como tal. Ahora, en este momento, ¿cómo se encuentran estos medios de comunicación? ¿Qué ha cambiado de ese año en este momento? Y también, ¿cuáles han sido los riesgos más importantes que tú has visto en esta área? Bueno, uno de los principales riesgos a los que han caído los medios, ¿no? En la cobertura del COVID o del virus en general, pues ha sido con la necesidad de, de saberse vulnerables también en el trabajo periodístico, ¿no? Hace un momento mencionaba que una de las urgencias a las que se han enfrentado los medios de comunicación a partir de la pandemia es que
sus reporteros o sus periodistas sean especializados en la fuente en la que están cubriendo, ¿no? Por ejemplo, en ciencia, ¿no? O en salud o en cuestiones médicas. Sí lo sabía antes de la pandemia, por supuesto que había secciones de salud o cuestiones de ciencia en los noticiarios o en los periódicos, pero ahora lo vemos como más urgente profundizar, ¿no? Apostar a que los reporteros o periodistas se especialicen para que podamos todos los demás, la población en general, entender qué se está diciendo, ¿no? Y otra consecuencia es que con esta especialización de los reporteros o los periodistas, pues se pueda traducir mucho mejor la información o datos científicos a las notas con un lenguaje para todos, ¿sí? Porque si bien el reportero va a las ruedas de prensa o conoce los datos en gráficas o estadísticas, eso no quiere decir que pueda hacer o presentar una nota para su medio de comunicación de manera eficiente, ¿no? Porque muchas veces ni él lo entiende. Entonces necesita ahí una especialización y un estudio más a profundidad para entender qué significa estos datos, qué significa o qué impacto tiene para los radioescuchas o los lectores o quienes estén consumiendo su nota, ¿no? Otra consecuencia que yo veo es que, bueno, el uso de las redes sociales nos ha dejado mucha enseñanza porque nos ha ayudado también a ser un aliado muy importante para la prevención o la difusión de los lineamientos de prevención o de tratamiento en general del COVID o el virus, ¿no? Sino que con las redes sociales pues ha sido una forma muy, digamos, fácil de llegar a más población y de llegar a más cantidad de personas para que estén enteradas, ¿no? Del tema y de cómo pues podemos mejorar la situación, ¿no? Y finalmente, pues otra consecuencia que yo noto es la necesidad de verificar, ¿no? De verificar los datos, de verificar cada medio de manera interna antes de publicar las notas, la información que tiene o la información de su propio reportero, ¿no? Incluso no sé, el editor, verificar los datos que presenta el reportero y a su vez verificar que estos datos que contiene su nota sean realmente funcionables y tengan un impacto verdadero en el consumidor, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, estamos hablando mucho de la información que llega y la cantidad de información de diferentes maneras que está llegando a las personas de diferentes medios informativos, sea periódico digital, redes sociales, cadenas de WhatsApp, por muchos lugares, Sí, sí. pero está ocasionando una saturación de información al respecto. ¿Qué problemas podría ocasionar esta saturación de información? Pues yo creo que el principal problema de esta saturación de información es el hartazgo de ella, ¿no? Es como cuando te invaden, ¿no? De presiones para que hagas algo, ¿no? ¿Qué haces? Te enfadas, ¿no? Hay desinterés, ya no lo quieres hacer. Entonces, eso mismo funciona con la información. Entre más información tenemos de un tema, como que más desinformados estamos, como que menos entendemos, como que menos queremos ya seguir leyendo, ¿no? Les mencionaba que, por ejemplo, esta consecuencia de la infodemia, ¿no? Que es la saturación o exageración de información falsa o no falsa de un tema, pues ha sido también generada por los medios, ¿no? Porque durante, les decía, de marzo a abril del año pasado, uno de cada 4 noticias en México estaban relacionadas al COVID. Y ahora, un año y poco después, en los últimos meses, pues una de cada 10 notas ya son escritas en relación a este virus. Esto según los datos de Radar de Medios. Eso quiere decir que también los medios de comunicación han aprendido, ¿no? de la sobrecarga de noticias que ya no les estaban seguramente generando likes o visitas a sus sitios o páginas web, sino que estaban sobrecargando de datos muchas veces sin ninguna función, ¿no?
ya no eran tan útiles porque ya esa, a lo mejor, esa información ya era repetida, ¿no? O ya era así como, no sé, revuelta con otros datos, ¿no? Y ahora lo que hacen es decir cosas más pertinentes, ¿no? Por ejemplo, sobre las vacunas, sobre los lugares donde se van a vacunar las personas, sobre los efectos post-COVID, ¿no? O las múltiples afectaciones en otros ámbitos, ¿no? Que ya no es meramente el tema del origen, ¿no? Que era lo primero que se quería encontrar, ¿no? El hilo negro de dónde surgió y quiénes fueron los responsables, ¿no? Y de eso hubo muchísima información al principio en México, al menos al principio de esta pandemia o cuarentena, ¿no? Claro. Junto con esto, y retomando un poquito ya lo que se conversó en las preguntas pasadas, también me surgió con ese tema de la saturación, ¿qué medidas recomiendas como frente a estos problemas o qué medidas ha tomado los medios como al darse cuenta que han estado sobresaturando? Y también, por ejemplo, en este año que ha pasado de COVID, vemos que también los medios se han hecho más presente en redes sociales como tal, en este entorno digital. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a, a esta fuente, ¿no? ¿Qué va a Ujú. pasar en un futuro también con estas personas que es un punto que para mí es importante, ¿no? Sí, por ejemplo, de soluciones o medidas que han tomado los medios de comunicación, sí hay varias, ¿no? Principalmente, lo mencioné un poquito más atrás, la mesura en sus publicaciones de sus notas, ¿no? Ya mencionábamos que han bajado la cantidad de notas que publican al día, a la semana, al mes, en relación al COVID, ¿no? Y agregándole, por ejemplo, nuevos hallazgos, ¿no? O declaraciones de otros órganos no tan oficiales, ¿no? O no tan conocidos o menos explotados para crear sus notas, ¿no? Esto hace que entonces sean más verificadas sus notas, sus datos y más profundizadas, ¿no? Un ejemplo es Animal MX, ¿no? Que pertenece a Animal Político. Según sus propias estadísticas, en el mes de agosto, desde el mes de agosto a la fecha, ha bajado bastante la producción de estas notas. Comenzaron a haber otras opciones para mostrarlas o entrelazarlas con temas diversos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de basura que genera el usar mascarillas, guantes y desechos de los hospitales, ¿no? Que muchos de ellos están hechos con plástico, ¿no? Ese es un ejemplo. Y se estima que desde que inició la cuarentena en México a la fecha hay, en este sitio Animal MX, alrededor de 200 notas, ¿no? Esto contrario a que del mes de marzo a julio del año 2020, lo único que se publicaba era sobre COVID, ¿no? Obviamente, pues como sabemos, son dos plataformas distintas, ¿no? En Animales Políticos sigue habiendo todos los días una nota de COVID, pero puede haber días que en Animal MX no existe alguno. Obviamente es por el asunto de la diferencia en las plataformas. Otro tema muy interesante es que otras medidas que han tomado también los medios de comunicación es que el discurso de sus notas también ha sido modificado, ¿no? En un principio, si nosotros leemos las primeras notas que se publicaban, eran en un modo imperativo, es decir, dando órdenes, mandando, exigiendo, ¿no? Y ahora las notas que leemos es más en un sentido constructivo, es decir, brinda la información y el usuario decide más bien qué hacer con ella, ¿no? Ya no estamos como recibiendo mandatos, sino estamos recibiendo información y nosotros sabemos qué hacer con esto que nos están compartiendo, ¿no? Otra medida que yo también he visto es que se explota más la cuestión de las infografías, los videos, las animaciones, ¿no? Para hablar o
no sé, publicar información directa, clara, con ejemplos y de fácil entendimiento a todo público, ¿no? Una herramienta que se ha explotado muy, muy bien. Y bueno, en el sentido de las redes sociales, pues hasta las mismas empresas han buscado poner advertencias, ¿no? En los posts que podemos subir a Instagram o Facebook o Twitter y decirnos que hay un filtro, ¿no? Que requiere verificar si esta información sobre COVID es real o no es real, ¿no? Yo creo que ahí el asunto falta todavía generar esta advertencia en las cadenitas que nos llegan en WhatsApp, ¿no? Que es finalmente lo que más utiliza la gente. Y como bien menciona Manuel, pues es uno de los medios alternativos a los no oficiales o al no fácil acceso a otras redes sociales o páginas de los medios de comunicación, ¿no? Bien podría ser el caso también de la población que no tiene fácil acceso a Internet y que su único medio es también pues los SMS, ¿no? Que siguen usando, o la radio o la televisión, ¿no? Faltaría yo creo que ahí todavía hacer un filtro más para decir, bueno, esto menciona este medio de comunicación, pero falta como poner un filtro ahí. Un caso interesante, por ejemplo, es en Estados Unidos, pues las múltiples noticias de ideas conspiracionistas respecto al COVID, ¿no? Ujú. Los medios de comunicación sabemos que se manejan muy diferente a México y ellos desde un principio pues tienen su tinte político, ¿no? Ellos hablan directamente sobre el partido político al cual están apoyando y con esto pues hacen referencia también a las noticias de ideas conspiracionistas que se difundieron muchísimo al principio de la pandemia, ¿no? Muchísimo, sí, Y claro. en noticias, en titulares y en los grandes medios, ¿no? Y en el caso de México, estas noticias o estos videos o audios de explicación conspiracionistas, pues se hicieron virales por las cadenas de WhatsApp, ¿no? Claro. Donde otra vez no hay Un tanto filtro. filtro, Sí. exacto, y llega más a población con menos información o acceso a la información, ¿no? Que afecta mucho más. Y por ejemplo, aquí estamos hablando de la información que llega a las personas, ¿no? De lo que se está hablando, de datos, de nuevos hallazgos, recomendaciones de salud. Pero ¿qué pasa con la información que se está ignorando, no? Yo creo que hay muchos problemas alrededor de la pandemia que no están siendo visualizados, como salud mental, como la parte de la necesidad de socialización. ¿Qué consideras que está ignorándose y que debería ser bastante visualizado y que está haciendo, que tiene esta falta de visualización en los medios? Pues yo creo que, como bien mencionas, ¿no? El asunto de la salud mental, a mí me parece que todavía es un tema que se está hablando muy por encima, ¿no? Sí hay, por supuesto, notas y cada vez más frecuentes, pero solo a mí me parece que es muy superflua, ¿no? Muy ligera, en el que dice que pues quizá el encierro, ¿no? La falta de socializar, la incertidumbre, ¿no? Los niños que nacieron en pandemia, ¿no? Y que no conocen a otros niños, ¿no? Esto me parece como muy necesario hablarlo, porque también será una de las grandes consecuencias que la población deberá atender después, cuando llegue, si es que llega el fin de esta pandemia, ¿no? Entonces se va a volver también un problema grave, ¿no? Un problema que afecte no solamente a la cuestión económica o de educativa o de sociedad, sino pues el individual, ¿no? El desarrollo del individuo. Y pues no sé, otra información que está ignorando, am, pues los expertos no sé, los medios, pues quizá es el asunto de, no sé, de la cuestión también de medio ambiente, que es otro tema que pues mucho como feo le hacen en general los medios, ¿no? O muy pocos medios lo abordan como de mayor impacto. Hay muchos datos graves con el asunto de los residuos tóxicos, ¿no? De los hospitales, que si bien había
bajado, digamos, el uso o el consumo del plástico, pues ahora con esta situación como que hizo un repunte, ¿no? A nivel mundial, porque muchos de los equipos para la atención médica o quirúrgica, pues están hechos a base de plástico, ¿no? O derivados del plástico. Sí, todo como las pruebas PCR, todas las jeringas de las vacunas, todo eso es un Sí, ejemplo sí, sí. impresionante. Y pensamos cómo se están manejando, ¿no? ¿A dónde van? ¿No? Incluso en nuestra propia casa, ¿no? Muchas veces al principio de la pandemia nos exigían, pues, que con infografías, ¿no? Que llegáramos a nuestra casa y todos nuestros residuos los separáramos, ¿no? Y esas bolsitas, hay incluso investigaciones que ha hecho aquí el CIESAS de Jalisco, donde dice, esas bolsitas, ¿qué pasa? ¿No? Porque llegan a los vertederos y se contamina con el resto, ¿no? Claro, Se sale. Entonces, creo que ahí también está un asunto que no se ha tomado con la verdad, seriedad que necesita este tema. claro. En cambio, en una nota más alegre, ¿qué consecuencias positivas crees que podría traer toda esta situación en medios de información y regresando a esta parte de comunicación y cultura? Bueno, yo creo que hay muchas consecuencias positivas en torno a los aprendizajes, ¿no? No necesariamente a decir que va a estar bien todo y vamos a estar felices y contentos cuando todo esto termine, ¿no? Sino que una consecuencia positiva también es el aprendizaje, ¿no? La madurez de los medios de comunicación, de los reporteros y periodistas para abordar temas tan sensibles y tan importantes para la población. Yo creo que para empezar es muy buen momento para ejercer el periodismo, un periodismo responsable, un periodismo ético, un periodismo eh, comprometido, ¿no? Con la sociedad y sobre todo con temas que no solamente implican cambios estructurales en la sociedad, ¿no? Sino muy a fondo en casi en nuestro ser, ¿no? Y esa es una de las consecuencias positivas, ¿no? La madurez de los medios y de los realizadores de noticias, ¿no? También otra vez el crecimiento de la verificación de los datos, de la comprobación de las fuentes, el crecimiento también de la población de leer y consumir noticias, ¿no? También yo creo que todos hemos aprendido cada vez más a discernir qué fuente o qué noticia o qué medio o dudar del video que llega en WhatsApp, aunque sea de nuestro grupo familiar o de nuestro grupo de amigos, ¿no? También es una consecuencia positiva el aprender a, pues a identificarlo, ¿no? A dudar de ello, ¿no? Claro. Y también pues otra consecuencia eh, positiva, digamos, es que ahora podemos aprovechar muchísimo más, ¿no? Explotar muchísimo más el asunto de las redes sociales, ¿no? Si bien muchas veces lo están satanizando, ¿no? O dicen que es una pérdida de tiempo para los chicos o para los estudiantes en general, pues no, también podemos aprender que estos medios hay que aprovecharlos y explotar más las miles de formas en las que se pueden comunicar lineamientos de prevención o de ayuda o de difusión, ¿no? Ya lo aprendimos cuando en diciembre o en enero hubo la crisis de tanques de oxígeno, ¿no? Que a través de las redes sociales se hizo un gran hilo, por ejemplo, en Twitter, de dónde encontrar tanques, ¿no? Y que esto no hubiera sido posible si no es por las redes sociales, ¿no? Porque esto genera en las redes sociales una red virtual a partir de ejes físicos, ¿no? Que somos los seres humanos detrás de las pantallas. Ah, Y esa es también una gran consecuencia, ¿no? Muy positiva, que sabemos hacer vínculos a través de ellos para cuestiones muy importantes. pues muchas gracias, Miriam, por tu tiempo. Gracias, Manuel, por acompañarnos también. Gracias por invitarme. Y pues invitamos a las personas que hayan visto y vean este video a revisar los monitoreos de noticias relacionados a la pandemia del COVID-19 y aclarando que entre las líneas de observación en Etius no solo se enfoca en el tema de salud o de la pandemia del COVID, sino también tratamos temas de énfasis socioambiental y las elecciones que ya están sobre nosotros.
Estén pendientes del siguiente video de Tuicionaliza y por favor síganos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, el podcast en Spotify y muchas otras más. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias, gracias.